La revolución muy lejos de ser algo despegado realmente de España, es como el inicio. Que en realidad Pero no O sea, cortaron hoy el cordón no al había toque. papel, no había un papel, no había ningún papel oficial de que diga, che, vos no pertenecés más a esto. Ya le dije que los colores son utilizados para simular que seguíamos siendo o seguíamos las órdenes de Fernando VII, de los Borbones, de los reyes Borbones que tenían los colores celeste y blanco. Entonces como que estaba Napoleón que había ocupado Europa. Nosotros respondíamos a ese rey que estaba depuesto. Mientras tanto hacíamos la nuestra. Pero escuchá, entonces el 9 de julio de 1816. Claro. ¿Qué pasó? Y ahí ya se juntan los flacos en Tucumán. ¿Por qué Tucumán? Porque lo que ahora conocemos, lo que en ese momento era el país, era de Buenos Aires hasta Bolivia. Entonces era como que eligieron la mitad de ese país que había en ese momento, de esa nación entre comillas. Entonces eligieron Tucumán en el medio. Tucumán que estaba a los cuetazos limpios porque tenía mucho ejército realista que venían bajando, que de la parte de Bolivia y demás. Entonces un foco de ataque continuo. La casita de Tucumán era una casa que la alquilaba como el Estado incipiente, ese Estado nacional, hace tiempo ya de la batalla de Tucumán y de Salta que se habían quedado ahí, lo usaban para tropas, para cosas, para reuniones, para lo que sea, entonces eligieron esa casa. Y bueno, en un momento de conflicto terrible, en cualquier momento había toque de queda, o sea, era heavy, si venía el ataque tenían que todo pararse de mano. Picante. Y para que se dé esa firma de la independencia, hubo mucha fuerza para que Güemes firme con Rondó un pacto antes, porque si no estábamos por entrar en una guerra civil. Porque lo que pasaba acá con Artigas, en la parte del litoral, la parte federal, pasaba también con Güemes de alguna manera. Es decir, dos caudillos con otro tipo de idea, diferente al centralismo porteño, que en ese hacer de tan diferente es como, ¿qué hacemos? O los mandamos matar o tenemos que, ¿me entendés?, arreglar con ellos. Entonces pasaba algo parecido, tanto Artigas como acá, como con Güemes. Güemes va a un pacto con Rondó, entonces el pacto ayuda a que al final se pueda hacer esta independencia. Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y la Banda Oriental pertenecía a la Liga Federal, que proponía otra idea, que proponía Artigas, la idea de un país donde cada estado, cada provincia tenga como su autonomía, la tierra para el que la trabaja, que seamos independientes totales. Santa Fe ya era parte de esa Liga Federal bajo el protectorado de Artigas. Santa Fe ya se había independizado, al igual que la Liga Federal, en el Congreso de Oriente, Congreso de la China, es decir, ahora sería Concepción del Uruguay. Un año antes ya se había declarado la independencia ahí de las provincias federales. Entonces como que cuando acá se hace eso en el 1815, cuando mandan a Buenos Aires los papeles y tratando de que se quiera sumar a eso, que se sume, claro, en Buenos Aires lo ponen preso todo. Me dicen, Claro. ¿ustedes quisieron, muchachos? Claro. No se puede esto. ¿Por qué no se puede? Y no, pues, pero si nadie tiene leyes ni nada, no se puede. Bueno, entonces, por eso Artigas queda recalenchu y por eso no manda representante al Congreso de Tucumán. Por eso Santa Fe no participa. Y además Santa Fe, como había hecho todo esto y había participado del Congreso de Oriente, Buenos Aires se lo montó en un huevo y le invadió. Entonces Santa Fe, mientras esto pasaba, la independencia en Tucumán, Santa Fe era invadida. Estaba hasta las manos. Como diciendo, no, chiquito, vos te hiciste el pillo y vos te quisiste hacer que no dependías más de Buenos Aires, haciéndote amigo de Artigas. No, ahora arrodillate y besame los pies. Ah. Entonces, bueno, Mirá. Ojo. en ese momento nosotros estábamos siendo invadidos, estaba siendo prendido fuego Santa Fe, al mismo tiempo Rosario, mucha gente de Rosario venía para acá y después acá le pasaba la misma suerte. Entonces, en ese momento, lo que hacían los porteños es se atrincheraban en lo que es ahora el casco histórico, que era el Santa Fe de ese momento, un pueblerío ahí alrededor de la plaza, con casas de barro y techo de paja, y Buenos Aires se atrincheraba ahí, la gente le dejaba la ciudad, se iba, y como que todo lo que, a medida que se iba, le quemaba las cosas, y Buenos Aires al mismo tiempo quemaba las cosas. Entonces, en un momento, claro, quedan atrincherados y no... y afuera le hacen un corte de recursos, Estanislao López empieza a aparecer con más fuerza, aparece Mariano Vera, y claro, en esa situación Santa Fe... en esa situación se encuentra Santa Fe cuando se hace la independencia. Hasta las manos. Hasta la mierda. O sea, Santa Fe prendía fuego, sin campo, sin nada, en la B metropolitana. Y bueno, también necesitaban ese Congreso de Tucumán y se necesitaba tener una independencia, un papel para que San Martín, haciendo mucha fuerza, pueda cruzar a Chile, haga su plan continental, porque vos no podés cruzar a Chile si no... ¿De dónde venís vos? No, vengo a liberar, y vos venís de un país liberado. Y si no tienen independencia. San Martín necesitaba que se haga la independencia porque ni bien se hace la independencia, el verano próximo él cruza los Andes. O sea, necesita ese papel, necesita cruzar y ser libertador con los papeles de un país libre. Claro, si no... O sea, es una farsa.
Belgrano, también con San Martín y al igual con Güemes, proponían tener un rey, una monarquía suave. ¿Por qué? No es porque a ellos les gustaba eso, pero entendían que como había caído Napoleón y en Europa habían vuelto los reyes, era muy difícil que se acepte una república. Estados Unidos era la única que estaba en pie, pero era un país muy también incipiente, o sea, capaz que en un momento se termina todo con Estados Unidos y entonces, ¿qué querían hacer? Poner un rey. Buenos Aires, ¿qué prefería? Que el rey sea un europeo, o sea, un ruso, como se propuso en un momento. Y lo que proponen San Martín, Belgrano y Güemes es que sea un inca. Y claro, imagínate, para el resto, ¿qué nos va a gobernar este chocolate? Porque esas son las palabras que ellos utilizaron. No puede ser que nos gobierne alguien de la casta de los chocolates. O sea, ya aparece la palabra que ya venía de antes, ¿no? O sea, imagínate para Buenos Aires también, que vos decís, che, usted vos me va a traer un peruano acá que... Ajá, dale. Si vamos nosotros allá a Buenos Aires, nos tratan de que somos unos croteros. Imagínate si traían uno allá. Claro. O sea, te quiero decir, para la idea de la época. Sí. Que ahora también pasa. Y, sí. Cuánto de racismo y de cosas, si son de Bolivia, bolita, el peruano, el coso. Sobre todo en Buenos Aires. Imagínate en ese momento. Entonces, claro, ellos proponían eso, ¿por qué? Porque también ellos como estrategia querían una América unida. Entonces, si vos traías a alguien de allá, vos te ganabas también todo el otro sector. Te ganabas el Alto Perú, te ganabas el Perú. ¿Me entendés? La gente misma te iba a seguir. Esa era la idea que también ellos tenían, de ganar esa parte trayendo que no era cualquier inca, era el hermano de Atahualpa, el que había hecho la revolución y había sido destrozado, que a él le cortan los fragmentos, todo, bueno, lo exhiben por la revolución que había hecho. Bueno, el hermano estaba preso en Europa y querían traer a ese tipo. Sí, muy progre los vagos para el momento, traer este loco, porque es obvio que acá no te lo van a querer aceptar. Pero bueno, imagínate que Buenos Aires quiere traer un zar ruso, ¿me entendés? Querían traer, de todos lados venían aquí en carajo traer. Porque consideraban también que iba a ser muy difícil que el país se rija si no hay una figura, por lo menos que vos decís, che, no importa que no sea un dios ni nada por el estilo, pero necesitamos tener ahí sentado ahí arriba que sea como intocable de alguna manera, para organizar las cosas. Aparte, como te digo, el tema de la república es todo muy nuevo, ¿viste? Como que no hubo tantos años de prueba y venimos de millones de años de este formato monárquico. Así que bueno, no queda en esa independencia claro cómo va a ser el formato de gobierno. Eso se queda claro recién a partir de 1853 en la Constitución de acá de Santa Fe, donde se dice que va a ser una república con división de poder, ejecutivo, legislativo y judicial, que entre todos los poderes como que se terminan ¿cómo sería? Y fiscalizándose unos a otros, digamos, claro, como que se controlan unos a otros. Que se controlen unos a otros, que la división de las provincias. Recién en 1853 queda eso. Acá se hace la independencia medio a la apurada, pero bueno, es la independencia que tenemos. Y el momento es ser libres de Fernando VII y sucesores y metrópoli, que en ese momento era España, metrópoli y todo, hasta que alguien dice, pará, en este papel, ¿qué pasa con las otras potencias? Y algunos estaban haciendo los dolobus bárbaros, porque capaz que había otros que querían charlar con Inglaterra, hacer colonia de Inglaterra, con otros lugares. Brasil se estaba expandiendo, hasta dónde va a llegar la expansión de Brasil. Entonces le suman de Fernando VII, España, metrópoli, y de cualquier potencia extranjera que quiera ocupar este territorio. Bicho, ¿quién lo sumó? Porque esas cosas hay que aclararlas. En la independencia del 9 de julio no estaba eso, se lo sumaron días posteriores a esa parte que es fundamental, porque si no es solamente España y el resto podemos ser cualquiera. Eso también Buenos Aires muy metido en esa. Entonces, claro, avispado, más avispado. Pero escucha, entonces ese 9 de julio no tuvo la trascendencia ese 9 de julio que tiene hoy quizás, ¿no? Que hoy la recordamos como el día de la independencia. Fue muy y que distinto. Es como que fue tomando con el paso del tiempo ese poder de ser el 9 de julio, ¿no? Es que como toda fecha es importantísimo, obviamente, es con el 25 de mayo. El 25 de mayo tiene más marketing que el 9 de julio. El 9 de julio es el más potente, ¿me entendés? Porque ya es el papel que dice, vieja, somos por lo menos independientes. Claro. Pero todo eso se va, como todo con el tiempo, más otras cosas, más la Constitución y eso, van fortaleciendo estos días, ¿me entendés? Y le van sumando el carácter que en realidad tienen. En su momento, claro, el país estaba muy dividido, ¿me entendés? Más gente no estaba, Santa Fe no participaba de eso, no participaba la parte del litoral directamente de eso. Estábamos en un conflicto, no se quedaba si iba a ser unitario, federal, ¿viste? Estábamos en una que nos llevó un montón de años hasta 1860. Es lógico también que pase así más paulatinamente porque no es una pavada. No es de un día para el otro. No es un día para el otro. Pero fueron 30 y pico de años. Sí, pero fueron muchos años sin una constitución. Algo que Estados Unidos ya medio cuando apenas se hace la independencia, ya bajan de toque, más o menos cuando avanza las reglas,
en la Constitución del 1776, ya los vagos bajan la regla. Nosotros estamos desde 1810-16 hasta 1853-60, que es cuando en el 53 acá no estaba Buenos Aires, de los suman después. Y se suman con las reglas que pone Buenos Aires. ¿Yo quieren que participe de esto? Bueno, yo tengo que ser la capital, yo tengo que ser otra cosa. Si aparte ustedes son todos unos crotos. Y vos decís, bueno, dale, no me queda otra, que voy a tener siempre peleándome. Ya habían pasado como 50 años, un montón de guerras civiles, habían muerto miles y miles de personas, ya está. Entonces, bueno, pasa eso. Y como le digo, pasó ahí un proceso de tiempo. Ahí apenas tenemos la independencia. San Martín cruza los Andes, después hace todo el quilombo que hace, y así. Pero, como les digo, viste, fue un proceso largo. Un proceso largo y costó muchísimo. No fue un día para el otro. Pero fue clave para... Clave para realmente, sí, para mí es la fecha más como... Es la del papel, digamos, la más importante. Porque también es yo creo, la piedra fundacional de la nación. Si bien hay un montón de cosas ahí que todavía mejorar o delimitar, digamos. Sí. Es como, bueno, la primera cosa formal, verdaderamente formal, porque la revolución, ¿qué es eso? Una revolución, una sucesión de hechos. Es como, como el puntapié inicial de la revolución, después está el papel y después falta cómo nos vamos a organizar. Dale. Ese fue un tema muy importante. Y no se independiza como Argentina, se independiza como las Provincias Unidas del Sur, que incluía Bolivia, incluía un montón de lugares más grandes. Claro. Y bueno, hasta que después con el tiempo fue quedando lo que ahora nosotros conocemos como República Argentina. Eso lleva muchas décadas de años hasta que queda República Argentina.